Rayo acaba de publicar el director del Instituto, Juan de Mariana, un libro, desde luego, de referencia. Yo me lo he leído casi al completo, no en profundidad, este fin de semana. Una revolución liberal para España. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya en la portada se dicen mil cosas. Devolvamos a la sociedad el control de las pensiones, la sanidad, la educación, el medio ambiente, las carreteras y todo aquello que le pertenece a la sociedad y no al Estado. ¿Porque el Estado está fallando mucho en la gestión de nuestros dineros o qué? Bueno, es que, en primer lugar, nuestro dinero, nuestro patrimonio deberíamos gestionarlo nosotros, no Montoro, no Fátima Báñez, no cualquier otro virrey autonómico. Si lo hemos ganado nosotros, si es riqueza que nosotros hemos generado para la sociedad, deberíamos ser capaces de administrarlo nosotros. Y el problema es que el Estado nos lo arrebata para gastarlo como a él mejor le parece y no como a nosotros querríamos o más nos beneficiaría. Hoy aparece Montoro con los datos de déficit de las comunidades autónomas. El titular que hemos dado aquí es 6 van mal y 11 van tirando. Supongo que tú no darías ese titular. Permíteme que te tutee. Sí, no daría ese titular porque, bueno, todavía tenemos que terminar de analizar las cifras del déficit, pero hay cosas muy raras. Tan raras como que algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en el cuarto trimestre del año, han reducido su gasto corriente un 50% con respecto al cuarto trimestre del año pasado. Es decir, prácticamente han dejado de operar. Pues eso es muchísimo. Efectivamente. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, es un aplazamiento de pagos, no es un recorte de verdad que sería lo sano y lo necesario. Juan Ramón, nos dan muchas fechas, tenemos muchas previsiones, pero ¿cuándo consideras tú que España va a salir de la crisis? Pero para el ciudadano de a pie, que no se vea ahogado, que ya deje de dolerle el bolsillo, ¿cuándo se va a producir eso? Bueno, eso es tremendamente complicado de decir y creo que cualquiera que dé una fecha exacta está pues haciendo más nigromancia o más artes oscuras que ciencia económica. Lo que sí sabemos es que para salir de la crisis necesitamos corregir una serie de desequilibrios financieros, la hipertrofia del sector financiero y de la deuda, que en parte se están reduciendo, pero solo en el sector privado, desequilibrios reales, reestructuración del modelo productivo de España y reabsorción del paro, y eso está muy lejos de suceder, y luego desequilibrios en el sector público, hipertrofia de los gastos públicos con respecto a los ingresos. Y eso también está muy lejos de suceder porque, aunque en teoría este año hemos estado más cerca de cumplir, hemos cumplido después de saquear a impuestos a la ciudadanía. No hemos cumplido y lo hemos hecho después de saquear a impuestos a la ciudadanía y de manipular las cuentas. Juan Ramón, si a mí particularmente, que no soy profesor de economía, pero soy un modesto contribuyente, me dijesen ¿qué impuestos bajarían, Merlos? Yo, lógicamente, diría todos. Efectivamente. Pero a lo mejor tu opinión es distinta. No. Todos habría que bajarlos. ¿Por cuáles empezaríamos? De hecho, en el libro, en Una revolución liberal, lo que se plantea es sustituir todo el sistema tributario español por un impuesto único, o bien sobre la renta o bien sobre el consumo, del 6%. Es decir, se trataría de reducir el peso del Estado, que actualmente copa prácticamente en Europa y en España un poquito menos, pero en Europa copa el 50% del PIB, reducirlo al 5% del PIB. Es decir, que los ciudadanos administraran ellos mismos el dinero en el bolsillo y no en la caja del Estado. Su educación, su sanidad, sus pensiones, porque hay un dato que yo creo que es muy relevante y que la gente no sabe, o por desgracia sabe poco y debería saberlo. Un mileurista, una persona que está cobrando el salario más común en España, que son 15.000 euros, está pagando en impuestos más de 9.000 euros. Si esos 9.000 euros los administrara él, podría pagarse su sanidad privada, su educación privada, su fondo de pensiones privado, pero no el que le eligieran y le planificaran desde el gobierno central o desde las autonomías, sino el que él mismo escogiera en un entorno de libertad. Ha habido mucho recorte, mucho apretarse el cinturón, pero las políticas económicas que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy son las que tenía que hacer. No, Mariano Rajoy ha hecho una política económica muy continuista de la de Zapatero y debería haber hecho todo lo contrario. En mi anterior libro, que es una alternativa liberal para salir de la crisis, explico que hay 3 burbujas en España: la burbuja financiera, la burbuja productiva y la burbuja estatal, y Rajoy no ha hecho nada para pinchar y sanear ninguna de estas 3 burbujas. Lo que ha hecho ha sido trasladarle la burbuja estatal, parte de esa burbuja estatal, a los hombros del sector privado, como saqueándonos a impuestos. Y eso es totalmente inadmisible porque no solo va en contra de la salida de la crisis y de la recuperación, sino de una sociedad más libre como la que defiendo en Una revolución liberal para España, que no se basa en subir impuestos, sino en bajarlos muy radicalmente. Una revolución liberal para España. Este es el libro que acaba de publicar el profesor Rayo, que tiene una idea, bajo mi punto de vista, bueno, a explorar y desde luego provocadora, y que va a contracorriente. La idea de que una sociedad liberal sería
más justa y más solidaria que la que tenemos. Pues dice, no, los tiburones del liberalismo, o del neoliberalismo, del capitalismo, estos tiburones, no, más justa y más solidaria, y aquí lo cuentas en 400 páginas. Efectivamente. De hecho, el capítulo de asistencia social se explica justamente cómo sería efectivamente más solidaria, no porque hagamos elucubraciones mentales, sino porque en el pasado lo ha sido. Cuando el estado de bienestar no lo copaba todo, en el pasado la sociedad, aunque era más pobre, era mucho más solidaria. Juan Ramón Rayo, buenas tardes y suerte. Muchas gracias.